Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Es difícil, pero se puede. Gracias por estar ahí. Antes de comentarles el contenido del programa, quiero compartir con ustedes la pérdida de una mujer excepcional, una persona estupenda. Murió Beatriz Obeid, que fuera esposa del pintor Leónidas Gambartes. Vamos a ver algunos minutos el doble programa especial que hicimos en el año 2009, en ocasión del centenario del nacimiento del artista. Sé que se conocieron y tuvieron un par de años de noviazgo y después tuvieron unos cuantos años de matrimonio. Fue aproximadamente una vida de 20 años juntos, algo así. ¿Cómo fue esa vida, Betty? Él no venía de una familia de dinero, vos tampoco. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, fueron duros, vivíamos de su sueldo del ministerio y cuando yo quería algo, Leo, quiero comprarme algo, me decía, espera que venda algo. Fueron años duros. Cuando fuimos a la muestra de Córdoba, mi madre, y lo digo sin ninguna vergüenza, fue al banco Pignoraticio y empeñó un juego de sábana para que pudiéramos viajar a Córdoba. Cuando falleció con el dinero que tenía en el bolsillo, que habrá tenido 80 pesos de aquella época. Estoy hablando del año 63. A mí me ayudaron mis hermanos. Pero Él había la ropa tuve cuando nació Hugo recién. Y también tuve televisor. O sea, no fue una vida fácil. No. Pasa que a él le gustaba que alguien le leyese mientras él ¿Trabajaba? Claro, él pintaba y yo le sabía leer, alguien leía, aparte de las teteras enormes de todo el día de tomar té. Era un hombre que dejó de trabajar nada más que el día que murió. Ni tampoco, porque en realidad él trabajaba en invierno, trabajaba de tarde, pintaba de mañana, y a la inversa, ¿no es cierto?, en verano. Y después tenía tiempo para ir con los amigos para ir al Savoy a conversar con sus amigos. El próximo viernes 18 se va a inaugurar una muestra de Leónidas Gambartes en el Museo Castañino que ya estaba programada. Se trata de parte de la recuperada colección Emilio Elena, lo que se va a constituir ahora en una doble ocasión de homenaje. Por un lado, para el artista rosarino y por otra parte, para nuestra amiga Betty. Hoy para ustedes entrevistamos a Carlos Trilnik, Rosa María Ravera, Nicolás Heredia, Sandra Galetti, Mas Cachimba, Fabiana Imola, Claudia del Río, Horacio Sánchez Fantino, Claudia Das, Diana Irben, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. OSDE, un grupo de gente y sus valores. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Cras Artes Plásticas. Más de 40 años promoviendo lo más selecto del arte en Rosario. Visite nuestra nueva casa en Urquiza 2030-2034. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva.
Interfaz, soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. CID, consultorios integrados, Rosario. Italia 424, quinto piso. Teléfono 445-1500 o 445-0444. Norberto Moretti. Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Nicolás Heredia es fotógrafo, Sandra Galetti es integrante del grupo Sicuris del Monumento. El grupo y Heredia compartieron la experiencia de subir al Cerro Abra en Jujuy, de lo que queda testimonio a través de dos muestras fotográficas que pueden verse en el Centre Català Entre Ríos 761, Volver al Principio y Domingo de Ramos. Hablamos con el autor, Nicolás Heredia, y con Sandra Galetti nos dijeron esto. Nosotros, lo que muestra acá la muestra precisamente de Nico, es la ascensión al Cerro de Abra del Punta Corral, la peregrinación que hacen los Sicuris acompañando a la Virgen de Copacabana. Nosotros, bueno, partimos desde Tilcara y demoramos 14 horas en subir. Bueno, y acá en la muestra se ve un poquito todo lo que fue pasando durante esa noche que estuvimos todos en la montaña. Tenemos una muestra que está en conjunto. Tenemos por un lado retratos, que es de un Domingo de Ramos en Tilcara. Lo importante fue de este Domingo de Ramos fue tratar de sacar a las cholas en su lugar. Muchas veces está prohibido, realmente a ellos no les gusta que le saquen fotos. Realmente se sienten como animales que el turista vaya y le saque fotos. Y me pareció muy lindo tratar de retratar a esta gente en un momento muy especial para ellos y que lo viven de una manera muy intensa. ¿Ellos se vieron siendo retratados o fue con una cámara que estaba lejos? No, ellos en todo momento se vieron retratados. ¿Aceptaron? Sí. Ellos, pero de alguna manera era tan intenso lo que estaban viviendo que se olvidaron de mi presencia. Realmente yo tampoco mucho los molestaba. Y me pareció una manera muy linda de poder retratar al tilcareño. Esos son todos tilcareños. La ascensión al Abra en color. Acá, Domingo de Ramos, blanco y negro. ¿Por qué? Ellos usan muchas flores, tienen muchos colores. Y hacer una muestra de retratos a color, pensaba que el color que tanto inunda la foto haría perder esa sensación, haría perder ese rostro. De esta manera, al estar todo monocromático, uno lo primero que le llama la atención es la cara, es el gesto, entonces me pareció muy correcto hacer unas en blanco y negro y que sean todos retratos, y el color para que realmente se sienta la vibración que tiene el subir a la montaña. Más allá de lo que sienten los lugareños, una rosarina, ¿qué sintió? Y nosotros como Sicuris del Monumento, como banda, fue la primera vez que subimos al cerro, fue la primera vez que una banda de Rosario llega a Tilcara para subir al cerro, así que fue muy emocionante. La verdad que estar caminando en momentos difíciles porque hacía mucho frío, mucho cansancio, y poder estar acompañando a ese otro hermano que estaba ahí, que a lo mejor necesitaba la ayuda, y bueno, y haber podido llegar todos juntos arriba del cerro fue muy emocionante. Lloramos todos, nos abrazamos, porque la verdad que fueron 14 horas por momentos muy lindas, porque estábamos haciendo algo que todos habíamos soñado, y por momentos fue, la verdad que decir, bueno, me pego la vuelta, y porque fue bastante duro. Y ahora ver la
muestra y el recuerdo en las paredes. Y la verdad que eso es lo que le decíamos a Nico, que cada vez que veíamos una foto o ahora que estamos viendo las fotos o los videos es como revivir ese momento, ¿no? Como que se te pone piel de gallina y como que es una emoción de pensar que estuvimos ahí y que bueno, somos parte de esta muestra. Un orgullo para nosotros y bueno, un agradecimiento permanente para Nicolás, que nos acompañó y que bueno, que fue uno más de la banda, que nosotros nunca nos dimos cuenta que él estaba todo el tiempo fotografiándonos y fotografiando a la gente, o sea, no lo conocíamos, así que se incorporó a la banda en el momento que subimos al tren y bueno, y ahora ya es uno más. En sí es foto directa, no hay ningún recorte, lo que están viendo es solamente pasar a blanco y negro una imagen digital. Lo único que tenemos que es un recorte es la gigantografía que se ve en la otra sala, que me pareció que era necesario, si no uno no siente la inmensidad de ese lugar. Estar a tanta altura, cansado, feliz por haber llegado, feliz por haber estado. Creo que esa foto muestra lo que es estar ahí. Creo que me gusta muchísimo esa foto. En sí, más allá de lo técnico, si vos ves es el típico retrato, creo que entra en todas las reglas del retrato de fotografía, entonces como que cierra por todos lados donde uno lo ve, los lados del retrato. Creo que es buscar el sentimiento de esa persona que lo está mirando. Y lo otro es más jugar con el sentimiento, ver el cansancio, ver lo que es subir, ver lo que es algo que nosotros no estamos acostumbrados, como una festividad que para nosotros es algo, la Semana Santa se diluye dentro de la ciudad y en un pueblo, y que una gente lo viva de tal manera es increíble. Finalmente, definición para la fotografía. Un sentimiento, pasión. La muestra de Nicolás Heredia podrá verse en el Centre Català durante todo el mes de julio. Horacio Sánchez Fantino nació en Rosario en 1957. De 1978 a 1983 fue a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Entre 1984 y 1990 concurrió al taller de Juan Grela y de 1996 a 1997 estudió con Adolfo Nigro. Ha diseñado e ilustrado libros, realizó muestras en el país y en el extranjero. Actualmente está exponiendo en el Pasaje Pan, Córdoba 954, en la Galería Riguar. Lo entrevistamos. Horacio, una imagen no muy diferente de la última que vimos acá, al menos lo que yo recuerdo fue en el Museo Castañino, con mapas también, pero trabajados de otra manera. Ahora lo haces con otro material. Contanos por qué aquello, por qué esto, por qué el cambio. Bueno, en el proyecto ese lo que hacía era recorrer los barrios y de alguna manera interpretarlo, luego de recorrerlo, ver a la gente, charlarlo, interpretar como yo, con la poética que a mí me parecía que ese barrio tenía, digamos. En este caso, en ese momento yo recorrí la Villa 31 en Buenos Aires y se me ocurrió hacer el primer mapa con latas, que justamente lo hice porque era un residuo que encontraba en la villa. Empecé a juntar las primeras latas y hice ese primer mapa. A partir de ahí me di cuenta que se podía, que era un residuo globalizado la lata, o sea, un residuo
de un producto globalizado que estaba tanto en la villa como en un country, y comencé a recorrer lugares, tratar de recoger los elementos que tiran, las latas que tiran, y con eso representar el lugar. Por eso es que tiene como, para mí tiene ese valor de ser hecho con lo mismo que la sociedad tira en el lugar que es representado, ¿no es cierto? ¿Con quién estudiaste? ¿Qué hacías? Yo, bueno, aquí en Rosario estudié con Grela y después, cuando estuve en Buenos Aires, estudié con Nigro, corto tiempo, pero de alguna manera trabajé más con una imagen más constructiva, digamos. En aquella época tu imagen se emparentaba con la de Negro. Se emparentaba de alguna manera con la de Nigro y bueno, hasta que la pintura empezó a ser mucho más atmosférica y mucho más más trabajo de base con manchas y con elementos con elementos así, como se dice, improvisados del momento, puestos en el momento. Y hasta que bueno, fui relacionándolo más con la cartografía, con el proyecto y demás, y como la cartografía es algo que desde siempre me gustó y sobre todo la antigua, bueno, se ve que llego a esto, que no sé, bueno, es un paso también a otra cosa. Sí me interesa mucho el tema de la utilización del material. Tal vez se vaya abandonando este tipo de mapas para hacer algo un poco más despegado de tanta realidad. ¿Hay un boceto previo para estudiar el color, la forma? Sí. ¿Partís del mapa real? Sí. Parto de la imagen o del mapas o de mapas que consigo. Y a partir de ahí hago un boceto digital. En la computadora hago un boceto con programas de diseño en el cual ya tengo de otros cuadros ya hechos en este mismo material, tengo como una paleta de colores con las distintas latas, digamos, con lo cual doy una idea general de lo que va a ser el mapa. Porque en este tipo de obras, no en estas más chicas, pero en las más grandes trabajo con asistentes también. Entonces, eso es como también para tener una vista general de cómo quiero que quede la idea general y que me puedan interpretar, ¿no es cierto? Sobre eso, luego, a medida que uno va trabajando, va cambiándolo, ¿no es cierto? Pero el boceto general está así. ¿Detrás tuyo el río Paraná? Claro, sí. Bueno, esta es una línea que ahora empecé, que es extraer del mapa elementos, o sea, zonas o manchas, o en este caso es el río, y la idea, bueno, un poco es también, en este caso está como incorporado a un bastidor, pero la idea es un poco que independizarlo de alguna manera, que pueda la forma vibrar sola, ¿no es cierto? Bueno, esto está hecho también con residuos, o sea, está hecho con residuos, con copetes de botellas, y un poco también sigue la misma idea del otro, ¿no es cierto? De tratar de reutilizar un material que parece totalmente desechable, convertirlo en arte, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte, Horacio? ¿Qué es el arte? Bueno, y en este caso yo creo que es una forma, una manera de vivir. O sea, yo allá a mi edad, digamos, tuve muchas definiciones de arte durante mi vida y creo que para mí es la manera en que yo puedo vivir en el mundo, digamos, o sea, es lo que puedo hacer. Tiene muchas otras más connotaciones, ¿no es cierto? Pero quiero decir que es como una manera de entender las cosas, una manera de comunicarse, una manera de encajar con el mundo, una manera de dejar algo, una manera de no dejar también, porque a veces uno hace cosas que son, es arte de un minuto, digamos, que se fuma, pero queda en la vivencia mía, que lo hago, o con quien lo comparto en ese momento. O sea, yo creo que es una manera de interpretar el mundo y de vivir, ¿no?
La exposición de Sánchez Fantino concluye en Riguar a fin de mes. Autorretratos Etopeyas es el nombre de la exposición que un grupo de artistas está realizando en Camp, Suipacha y Jujuy. La curaduría estuvo a cargo de Diana Ibern y Claudia Das. Intervienen Alicia Migliorelli, Carla Lobeta, Chachi Verona, Claudia Martín, Dante Taparelli, Juan Marcos del Apache, Julián Usandizaga, Laura Ripa, Mimi Selikovic, Pablo Pisaco, Patricia Espinosa, Patricia Mancini y también las curadoras Das e Ibern, con las que charlamos la noche de la inauguración. Nos explican el porqué del nombre Autorretratos Etopeyas. Autorretrato es fácil, etopeya tiene que ver con la descripción de una persona, pero no desde el punto de vista mimético, fisonómico, sino psicológico, características personales, costumbres. La psicología del personaje, sus defectos, sus virtudes, la cosa interna, profunda. ¿A quiénes convocaron? ¿Amigos, gente que conocen, gente que no conocen pero que les interesa la obra? Sí, fue un poco de todo. Algunos amigos, alguna gente que no es amiga, pero nos interesa la obra, gente afín, sobre todo, que se sume a estas inquietudes que tenemos. Nos propusimos con Diana en este espacio de Camp, que siempre está abierto a este tipo de actividades, y bueno, pensamos en que había gente que le podía interesar y acá está la obra. Además, un poco la idea fue que haya diversidad de propuestas. Es bien ecléctica, sí. Bien ecléctica, dibujos, pintura, fotografía, objetos. Y además armamos una ambientación con espejos, con una mesa, con materiales para que la gente que está acá pueda armarse un autorretrato. Se las ve muy contentas, están contentas con el resultado, ¿no? Sí. Y los viernes hay mucha actividad cultural en Rosario, muchísima. Y entonces medio que decíamos, uy, ¿quién vendrá? Y bueno, realmente mucha gente, muy participativo todo. El taller que armamos es para que la gente que quiera se autorretrate. Ese autorretrato no tiene por qué ser mimético. Cada uno se autorretrata de acuerdo a lo que siente, a lo que vivencia, a lo que quiere, a lo que le sale en ese momento. Muy lúdico, una cosa así improvisada, jugando, y por supuesto quienes fueron los primeros que se animaron, los más jóvenes, pero después siguieron los demás, y estuvieron unos chicos, un grupo, un trío, y tocaron, y estuvo Plan 9, hermoso, lindísimo. ¿Horario de Camp? ¿Horario de apertura para que la gente venga a verlo? 20:30, sábados de 10 a 1. Última, la de siempre, ¿qué es el arte? El arte es una de las libertades que nos quedan para hacer y para ver y apropiarnos de eso que vemos. El arte para mí es encontrarme conmigo y con los otros. Vibrargli una molla, mi viene la tremarella ballando il surf. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia che sul mio cuore horror. Mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Llamamos gárgola a la parte final, generalmente adornada con una figura a menudo de características grotescas, del caño o canal por donde se vierte el agua de los techos y de las fuentes. En la arquitectura de la Edad Media, especialmente en el arte gótico, fueron muy usadas en iglesias y catedrales y suelen estar adornadas mediante figuras que representan hombres, animales, monstruos o demonios. Tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. Esto se mantuvo, aunque con menor desarrollo, en la arquitectura renacentista española e incluso en algunas iglesias barrocas. En la Sala Trillas del Teatro El Círculo se exhibe una muestra de Guillermo Rux, a la que el artista llama Nocturnos. Fue curada por
Rosa María Ravera. Rux tiene una extensa trayectoria nacional e internacional, muchísimas distinciones. Su obra está sumamente cotizada, ha cambiado muchas veces de imagen, pero nunca varió su calidad, que es excelente. No pudo venir a Rosario para la inauguración de su exposición. Charlamos entonces con la curadora, la crítica de arte, Rosa María Ravera. Bueno, es muy original también la muestra, ¿no? Porque se lo conoce mucho a Rux por las grandes obras simbólicas, la República, el mural del Banco de Boston, el otro mural en Santa Fe, la República. Hechos históricos, hechos simbólicos, y además es quizás, bueno, no hay que ser tan terminante, ¿no? Pero quizás el único artista que podría hacer todo eso con una técnica magistral que tiene que ver con la verosimilitud artística. Es decir, yo me planteo un poco, me parece que nos planteamos todos el problema del artista contemporáneo, que por lo general o muchas veces elude la realidad. Y él no elude la realidad, la transforma, la recrea. Y eso una cosa muy... porque podría ser un realista en un sentido, el término realista tendría que ser bien calibrado. Cuando reproduce la realidad, no, la recrea, abre mundo, es realmente conmovedor. Porque además en esta muestra, elude lo grandioso, lo simbólico, lo histórico, etcétera, y relata lo que le sucede cuando está en su casa, en la cocina y no puede dormir, y pinta las cucharitas, el conjunto de cucharitas. Sí, lo llamativo es la selección o la elección de este tema, que es una rotunda cachetada para mucha gente que piensa que el tema es mucho más importante que la ejecución, ¿no? Sí, es verdad, la gente en general no se está acostumbrado a pensar que el artista pinta esto. Y es un acto de audacia, de independencia, de ni siquiera pensar si la gente le parecerá bien o mal, o ni siquiera pensar cuáles son los temas que pueden interesar. Es realmente una visión, un ojo que sobre todo lo que se posa es capaz de recrearlo y de abrir mundo, de nuevo lo digo, abrir mundo, ¿no? Porque abrir mundo con cucharitas, querido, ¿viste? Es que en realidad podés abrir mundos con una cucharita y cerrarlos con una porcelana de Sèvres. Pintar bien y dibujar bien una cucharita. Exacto. Y pintar y dibujar mal una porcelana, ¿no? Y la pintura, ya que la nombras, no sé, que una cosa tan afín a nosotros, el pintor puede hacer tanto con la pintura, poniendo, sabemos que lo que es la pintura, que nosotros que tenemos la proximidad en el campo del arte, con los alumnos, vos con tus discípulos, etcétera, y con toda la gente que está próxima a la pintura, sean creadores o sean aficionados, está el hecho de, justamente, de elaborar, de pintar, de agregar, en cambio aquí es cuestión de usar una carbonilla. Es conmovedor también eso. Una carbonilla es más ínfimo, es más humilde de los instrumentos del arte, que serviría para hacer un borroncito, para decir estoy acá, espérame, qué sé yo, y hace esto. Pero vos, antes de ser crítica de arte, eras productora de arte. ¿Qué pasó que dejaste y te dedicaste? Vamos a lo personal. Bueno, en realidad alguna gente sabe y otra no, pero yo tenía dos caminos. Y era un camino, porque, bueno, en fin, desde chica también, sí. Fui amante del arte, pero amante de producir en el arte, y pinté, y dibujé, etcétera. Y siempre paralelamente me dedicaba a las cosas teóricas, conceptual. Y en un momento determinado opté, no sin trouble, desgarro, no sin sufrimiento, porque sufro también escribiendo las cosas de arte, y sufría en pintura, entonces uno no quiere sufrir tantas veces. El asunto era ese, porque es así. Y me da un poco de... Nunca se sabe de todos modos, Rosa María. ¿Quién te dice que en una de esas empecé a sufrir de nuevo dibujando o pintando?
Gracias. Pero Decime. no demasiado con las cosas que uno quiere escribir y que no llega a escribir y que debería escribir. Hay que optar, ¿viste? En un momento determinado, especialmente cuando las cosas te importan mucho, mucho y cuando sufrís por ellas. Eso del sufrimiento me vuelve a la conversación, pero no es una butada ni una manera de... habría que tomarse las cosas con más cancha, también como los partidos, que tomárselo con más cancha, ¿viste? En cambio uno está ahí con el corazón, entonces no. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con seriedad siempre. Seriedad, sí, sufrimiento me sería bueno evitarlo. El sufrimiento te lleva a un buen resultado, ¿por qué no? Eso es verdad. ¿Qué es el arte? El arte es con determinados medios inventar algo, encontrar la manera de producir algo que no había sido hecho antes de esa manera. Eso es inventar, hacer combinatorias de cosas diferentes, a lo mejor de otras, a lo mejor iguales a otros artistas o otra gente había utilizado los mismos elementos. Pero encontrarle la vuelta, ¿qué quiere decir? Hacer surgir algo diferente. Y eso, aprovecho esta linda pregunta que vos me hacés para decir que uno no se da cuenta que es el arte con un solo objeto, o sí. Por ejemplo, si vemos la Gioconda, si lo viéramos la Gioconda una sola vez, ese solo cuadro, y uno dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es? No es una, no sé, pero es algo grande. Pero si no, en el arte lo que importa y lo que uno ve y lo que vas descubriendo es a través de un devenir. El arte es de un devenir, el arte es devenir. Y en el devenir de las formas uno advierte las transformaciones y la inventiva de las transformaciones, la audacia de las transformaciones, la invención de las transformaciones. El haber hecho esto que yo no lo hubiera hecho o lo hubiera hecho de otra manera, pero esto me gusta más porque, bueno, transformar de una manera inédita. Una huella digital absolutamente propia. Y sí, una linda definición. Los trabajos de Rux, que podrán verse en la Sala Trillas del Teatro del Círculo hasta fin de agosto, prueban que el tema es solo una excusa. Lo que importa es el talento con que se los recree. Fabiana Imola coordina el taller de arte de la colonia psiquiátrica de Oliveros desde hace 15 años. Ella y los curadores invitados, Claudia del Río y Más Cachimba, los tres son artistas visuales, hicieron una selección de obras realizadas en el taller de la colonia en estos 15 años que actualmente se exhibe en el Macro. El nombre de la muestra es Enciclopedia Oliveros. Hablamos con Imola, del Río y Cachimba. Esta es la nota. Bueno, Enciclopedia Oliveros reúne un conjunto de obras que fueron hechas en el dispositivo de arte de plástica que está en la colonia psiquiátrica de Oliveros y bueno, desarrollé durante 15 años un taller en ese sitio y estaba compuesto de una gran cantidad de obras. De hecho, hay artistas que son bastante conocidos, como el caso de Aníbal Brizuela, que también forma parte del grupo, y bueno, surgió el proyecto de cómo armar una colección, qué pasa con toda esta obra, que realmente cómo darle valor, cómo armar algo interesante con estas producciones. A partir de ahí vino la idea de invitar a los curadores, a Claudia y a Max, para trabajar sobre este archivo, editando esas obras que son las que hoy componen esta muestra. ¿Y cómo fue eso?
Y fue un trabajo muy arduo de muchos meses porque el material es enorme y bueno, hubo que clasificarlo, ya sea por el tipo de representación, por los materiales, las técnicas, tamaños, todo eso, y a partir de esa clasificación, que es lo que da lugar al archivo, que ese sí es muy grande, bueno, empezamos como a pensar las obras que fueran paradigmáticas de distintas maneras de pensar y de producir y de hacer. Y de ahí aparece esto que es como una enciclopedia, ¿no? Como estudiar arte a partir de todas estas obras es posible y bueno, y fue una hipótesis que tuvimos en la cabeza. Bueno, es complicado, fue también una selección difícil porque había como mucha cantidad de obra y todo era como muy interesante, o sea, había un material extraordinario y teníamos más límites prácticos para seleccionar que, bueno, que por la obra en sí. Y bueno, lo interesante de esta muestra también es como de alguna manera mostrar una producción visual o de dibujo y de pintura que quizá no venga de artistas profesionales. En este momento ellos son artistas, son autores de ciertas obras que después en su vida ellos lleven una vida dentro de un psiquiátrico, algunos y otros ya están externados. De hecho, hay muchos de los autores que están acá, que están externados, viviendo en Oliveros, como el caso de Aníbal, de Enzo, de Noemí Barrios. Bueno, de hecho fueron artistas que descubrí adentro del psiquiátrico, pero que bueno, el trabajo del arte es mirarlos a ellos como autor, como artistas. Entonces, ese no como enfermos que trabajan. Enfermos que están encerrados en el manicomio, justamente. Entonces, bueno, ahí es donde el arte, cómo posibilita el arte, desde qué lugar el arte es posibilitador de una producción de subjetividad, digamos, a través de este trabajo, a través de una producción, cómo hace lazo con el afuera, cómo se inserta a alguien que está por fuera de un circuito, se vuelve a insertar en lo social, como el caso clave de Aníbal, por ejemplo, que es alojado y que de hecho hay muchos artistas que lo conocen y que admiran su obra, que lo quieren ir a ver y que, bueno, tiene un lugar. Otra de las maneras en que trabajamos es poner un nombre y apellido, digamos, a los autores, restituir ese lugar social, ese lugar del arte y bueno, y en este momento son artistas. Probablemente algunas historias se modifiquen a partir de que ellos están ahora en un museo y sigan trabajando. ¿Por qué no pueden serlo? Digamos, son artistas. Así que las carreras profesionales son extrañas, siempre son un poco extrañas. Todavía tenemos los casos como el de Henry Darger, que bueno, que en su vida mostró algo y se descubrió una vez muerto que vivía en una casa donde los papeles lo tapaban y la obra es extraordinaria. Y me parece que el arte es eso que todavía sigue dando sorpresas y cosas inesperadas, ¿no? Como creo que la emoción que cuando recorro estos pisos tengo, eso es arte. Y la elección, que seguramente la elección y la selección, que como decíamos no debe haber sido fácil, ¿los encontró poniéndose de acuerdo o hubo disidencias? Hubo bastantes disidencias y bueno, por fin llegamos a felices acuerdos, que es lo que se puede ver acá en esta muestra. Pero fue bastante difícil. Bueno, pero el resultado vale la pena. Maravilloso, no se la pierdan. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Un lugar en donde poder canalizar un montón de cosas, emociones, ideas, momentos, situaciones, expresar cosas y donde, bueno, también transmite eso, ¿no? Transmite un poco de emoción, un poco de... Eso me parece que... Es como un animal que uno no sabe muy bien, que tiene otro lenguaje y que vos creés que piensa cosas que vos interpretás, pero en realidad tiene un mundito propio que le es personal. Eso, algo como un enigma. No sé.
Nora Nicotera ha regresado a la Radio Clásica. Radio Clásica, segundo ciclo, es una realidad después de años de luchar por recuperar la señal. Hablamos con ella cuando presentaba este segundo ciclo en el Museo Esteves, en el marco también de un concierto. Esta es la nota. Clásica, segundo ciclo, Nora. Qué alegría que estén acá. Estamos haciendo la presentación oficial de Clásica Segundo Ciclo. Así es, porque el AFCA finalmente, ex-Confer, para mí era Confer, después cuando volví ya era AFCA. Yo durante mi ausencia del país, después de haberme sacado la frecuencia que sufrí tanto, bueno, mis abogados siguieron el trámite, y me dieron la reubicación en el dial, el 90.7. Esto es bueno aclararlo, porque hay gente que dice, pero ¿cómo hace para volver? No, volví porque realmente me dan el lugar, ¿no? Sí, me lo dieron en septiembre y en octubre arrancamos. Yo quiero decir, en virtud de las cosas que estaba diciendo María Josefina Bertossi, que era la maestra de ceremonias, estamos en el Museo Esteves, quería decir que a mí no me gusta ser únicamente Nora en la radio, o sea que hago un llamamiento público, el que se quiera sumar al proyecto, pero yo hasta busco socios, miren lo que digo. Claro, porque no me gusta, porque a veces me siento una radio caminando, ¿no? A mí me encantaría que alguien diga, bueno, vamos y arrancamos con el proyecto todos juntos. A mí me parece que ya Clásica es de la ciudad. Recordanos, para que la gente sepa de qué manera sumarse, sí, el contenido de Clásica. Claro, mira, en este año yo decidí hacer algo, y hablo en primera persona porque sí, arranqué sola, lo tengo que decir. Me hubiese gustado estar acompañada. Pero es Clásica, 24 horas, pero también tiene jazz, también tiene blues, por eso hoy nos acompaña una bandita de jazz. Ustedes se perdieron el comienzo, pero vino un marionetista de la Peatonal Córdoba, porque nosotros le damos mucho espacio a los intérpretes locales y también a los artistas callejeros, ¿por qué no? Y en el programa de la mañana es un magazine que va de 10 a 12, en el que se hacen notas y música ecléctica, como decimos, podemos escuchar música francesa, tango, folclore, rock, ¿por qué no? Esa es la idea. Y bueno, y felices porque nunca pensé que realmente para mí era un gran dolor. No sé ahora qué va a pasar, pero bueno, ya está. Yo me di el gusto de ponerla nuevamente en el aire. ¿Y cómo se llevan los sueños con la realidad? ¿Sabes qué pasa? Que los sueños los tiene que hacer uno, no hay caso. Si vos lo soñás y después uno no quiero caer en un lugar común, pero uno es artífice de su propio destino, no hay nada que hacer. Me está costando porque estoy dejando hasta mi vida personal, ¿no? Ya no salgo con amigos, nada, pero bueno, estoy feliz, la verdad que estoy muy contenta. ¿El primer ciclo cuántos años? Duró desde el 13 de diciembre de 1993 hasta el 2006, ¿se acuerdan ese? Te digo la verdad, no tengo el registro del día porque fue una cosa que fue cayendo hasta que chau. La tendría que haber peleado más desde otro lugar, pero por eso digo, a lo mejor el tema de la soledad hizo que yo no la pudiese remontar. Por eso creo que en este segundo ciclo yo tengo que estar con gente. ¿Y en qué estás diferente? Porque ese tiempo, esa experiencia, ese dolor y este retorno tiene que haberte provocado un cambio. ¿En qué estás diferente? Ya no me enojo por nada. Ya no me enoja nada, ni con el técnico. El técnico la vez pasada me decía, qué distinta que estás, Nora, porque yo antes eran las 3 de la mañana y lo volvía loco, que un dipolo se había quemado y demás, y ahora estoy realmente estas arrugas que traje, que porto, hacen que, sí, estoy mucho más tolerante, mucho más... eso pienso yo. Vamos a preguntar a los técnicos en la radio a ver qué dicen. Yo creo que sí. Ya me doy cuenta que cosas que antes me hubiesen enojado muchísimo, ahora digo, bueno, ya está. ¿Y las aspiraciones? Yo quiero que la radio sea una radio reconocida de la ciudad, que la gente dimensione, no soy yo, que sea utilizada, que sea aprovechada, que todos digan, bueno, yo voy a la Clásica porque me interesa. Esa es. Yo adoro Rosario. No soy rosarina y realmente la adopté y la adoro. Cuando me hablan mal de Rosario me pongo mal, porque hasta mis hijos cuando hablan mal yo la defiendo a muerte. Y todos me dicen, pero si te castigó mucho Rosario te tuviste que ir. Digo, pero no, en Rosario no, en realidad fue el gobierno. Mucha suerte en esta nueva etapa para Radio Clásica y para Nora Nicotera. Carlos Trilnik nació en Rosario en 1957, estudió fotografías y medios en Israel y en Madrid
hizo la carrera de especialización en educación, imágenes y medios. Está exhibiendo una excelente muestra en el Castañino, no solo por lo que se recuerda, para no olvidar, sino también por el muy buen montaje que tiene la exposición. La muestra se llama Proyecto Archivos del Terror, apuntes sobre el Plan Cóndor. Hablamos con Tlinic cuando inauguraba. La muestra me llevó 2 años y medio de trabajo en Paraguay, porque el archivo es original encontrado en Paraguay, de investigar, de trabajar con el curador y la directora del archivo, de básicamente estar sentado ahí y ver la reacción de la gente, porque el archivo es público en Paraguay, de observar cómo llegaban personas y se encontraban con su propio prontuario, sus fichas, mostrárselo a la familia, esa convivencia con el espacio, como para empezar a entender también qué hacer con el archivo. Yo tuve una propuesta de trabajar con este mega archivo y generar una obra para darle visibilidad y protección, digamos, a través del trabajo artístico, y en principio acepté por la generosidad de invitarme, pero sin saber exactamente hacia dónde iba a ir la obra o el proyecto. Bueno, finalmente la propuesta de la muestra giró en torno a leer los archivos y empezar a buscar esas palabras claves, las que más se repiten, las más simbólicas, y a veces también las más raras o significativas, y seleccionar 300 palabras, que son las que están aquí expuestas en esta intervención gráfica sobre las paredes del museo, que dan cuenta de esta repetición, y a la vez hay una forma de lectura que es ordenada en orden alfabético, o sea, reproduciendo esta idea del archivo, y por otro lado hay lecturas horizontales y verticales. Uno puede releerlo, la asociación que se produce entre estas palabras. Y finalmente dan cuenta de una operatoria que no es solamente de la dictadura paraguaya. Acá hablamos también de la coordinación entre las dictaduras latinoamericanas de 7 países, pero a veces una operatoria que se repite en dictaduras no solo en Latinoamérica, sino las que han sucedido o suceden en todo el mundo. A mí siempre me llamó la atención que las dictaduras en Latinoamérica surgieran al mismo tiempo, dictaduras militares al mismo tiempo, y también me llamó la atención que volviera la democracia al mismo tiempo en Latinoamérica. Bueno, indiscutiblemente hay un plan sistemático de generar estos sistemas dictatoriales, todos al mismo tiempo. No alcanzaba un solo país para respaldar ciertas políticas económicas y obviamente de derechos humanos, que básicamente, según lo que inclusive se puede leer, es no solo no aceptar el pensamiento divergente, o sea, que haya una sola forma de pensar, que nadie piense distinto, sino también hay una operatoria económica muy fuerte y obviamente militar. Digamos, cuando Latinoamérica en los años 70 va hacia una cierta independencia económica o hacia una soberanía política, es donde empieza a operar fuertemente Estados Unidos, servicios de inteligencia muy bancados por poderes económicos que tenían sus intereses y los siguen teniendo en toda la región y en el mundo, podemos decir. Entonces, perdón, es una forma de convalidar ciertas políticas, inclusive económicas. ¿Qué edad tenés? 56. ¿Habías estado antes en Paraguay durante la dictadura de Stroessner, que fue tan extensa, tan larga y que mantuvo callado a la mayoría del pueblo paraguayo durante tanto tiempo? No, cuando yo viajo por primera vez a Paraguay fue durante la presidencia de Lugo. Sí me tocó vivir ese cambio de gobierno, ¿cierto? O sea, entre comillas, golpe institucional que tuvo Paraguay. Y realmente se notan las diferencias. ¿Te ayudó alguien como Ticio Escobar, por ejemplo? Sí, me ayudó Ticio Escobar, me ayudó Osvaldo Salerno, que trabaja junto a un Ticio en el Museo del Barro, son fundadores del Museo del Barro en Paraguay, y Osvaldo en ese momento era curador del archivo, que fue el que originalmente me invitó a trabajar. Y sí debo decir que tuve todo el apoyo durante los 2 años de trabajo que finalizaron hacia fin del año pasado, del juez que está a cargo del archivo, de toda la Corte Suprema del Paraguay y del Museo de la Justicia, que es donde está el archivo, y donde además
albergan otras obras mías, como que hay un intercambio entre artista e institución muy fluido. ¿Cómo te pone, cómo te hace sentir este tema del abuso de la autoridad y cierta manera pasiva del ciudadano que a veces lo sabe y a veces no lo sabe, de no resistirse a eso? ¿Cómo te pone? Porque aparte no es la única vez que ocurrió. Bueno, no es fácil de responder a lo que preguntás, pero en principio, cuando inclusive revisando estos archivos, te das cuenta del nivel de control que hay y el nivel de sospecha, como dice la máquina de escribir que está al final de la instalación. El nivel de sospecha es sobre cualquier ciudadano, no importa su edad, profesión, género o, sexual, religión, forma de pensar, sino que todo el mundo es sospechoso y se genera una maquinaria tal de control sobre todo lo que todo ciudadano. Uno empieza a entender también de que son generaciones del miedo, ¿no es cierto? Obviamente las dictaduras no solapan todo lo que tienen que solapar, sino que dejan transmitir cierta información como para generar ese miedo. ¿Cierto? La gente inconscientemente sabe de que aquel fue detenido, aquel fue torturado, el otro desapareció. Y eso va generando lo que aparentemente es una sumisión, en realidad es un poder muy potente que está trabajando en acallar las voces. Mira, en mi caso yo creo que el arte es una posibilidad hermosa de poder transmitir ciertas ideas, de generar cierta sensibilidad sobre la gente, hacer pensar, reflexionar. Me parece que esa es una de las funciones hoy en día en el mundo en que vivimos más importantes del arte. Las siguientes firmas auspiciaron el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 112 años con la cultura de Rosario. Diego Obligado, Galería de Arte, Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. OSDE, un grupo de gente y sus valores. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti, Cras Artes Plásticas, más de 40 años promoviendo lo más selecto del arte en Rosario. Visite nuestra nueva casa en Urquiza 2030-2034. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. CIR, Consultorios Integrados, Rosario. Italia 424, quinto piso. Teléfono 445-1500 o 445-0444. Norberto Moretti,
Clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Y nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor.